¿Cómo están, amigos? Les saluda José Toledo. Bienvenidos a Hora Cero, este programa de investigación y también de análisis de la coyuntura política, económica, social que pasa en el país y por supuesto también en diferentes partes del mundo, analizando temas y también a los entrevistados que hacen noticia. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar la expectativa que existe con respecto a la ley enviada por el presidente de la República para desactivar la economía criminal. Para ello vamos a entrevistar de inmediato a Larry Yumibamba, analista económico, y también estará con nosotros la experta en seguridad Michelle Maffei. Así que de inmediato les saludamos y empezamos este programa. Les recordamos que estamos transmitiendo por Hora Cero en YouTube, por 24/7 en diferentes plataformas, también por stream y claro, además de CNT en Canal 14 y en RTU a través del canal 127 y 170 de DirecTV. ¿Cómo están, Larry y Michelle? ¿Cómo les va? Buen día. Larry, ¿me escucha bien? Buenos días, José. Buenos días también a la audiencia. Buenos días, Michelle, ¿no? A las órdenes. Perfecto. Indudablemente esta ley continúa causando expectativa y hay que hacer el respectivo análisis. Desde su punto de vista, ¿cómo está conceptualizado y de qué manera nos favorece a los ecuatorianos esta ley? A ver, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es el tema de seguridad, ¿no? Entonces, ha querido que el gobierno actúe de manera un poco más contundente, los resultados no le dan. Ahora este proyecto de ley, si bien es cierto el 80% de seguridad, 20% de economía, y hasta fue tramitado por el CAL, hay algunas cuestiones que viabilizan el rol de las Fuerzas Armadas, en cuestiones de los procedimientos, ¿no? Entonces la gente aspira a esos resultados. Y en la medida que, por ejemplo, se dé el debate en la Asamblea, vamos viendo que se vayan haciendo algunos ajustes, ¿no? Porque también cuidado con los excesos. Cuidado con los excesos, que eso también podría ser contraproducente para el mismo gobierno. Analicemos justamente eso, a ver, ¿en qué o a qué se refiere a esos posibles excesos con respecto a esta ley, que por supuesto debe ser discutida, porque lo que decíamos en estos días es que toda ley es perfectible y si es que el Ejecutivo lo ha enviado, no es para que sea aprobado de inmediato de una sola o rechazado, sino más bien tiene que haber un debate de ideas clarísimas para que esta ley sea perfectible, pero también que los ecuatorianos entiendan que hay leyes para favorecer justamente a las entidades que trabajan en función de la seguridad. Claro, acuérdense que este es un proyecto de ley de urgencia económica, entonces tiene ya aproximadamente 30 días, hasta el 16 de junio tiene que haber algún pronunciamiento, sea que lo apruebe la Asamblea Nacional o sea que vaya por el Ministerio de la Ley. Cuando digo, por ejemplo, el tema de los excesos es con el asunto de los allanamientos sin orden judicial, ¿no? O, por ejemplo, el tema subjetivo, ¿qué persona podría estar involucrado en los grupos que el gobierno ha considerado como organizaciones criminales, ¿no? Es una cuestión muy subjetiva. La reglamentación tendrán que delinearlo de la mejor manera. Pero en la parte económica sí yo veo algunas cuestiones muy básicas que, por ejemplo, sí se podía haber hecho a través de reformas a la ley de régimen tributario interno, pero ¿Como cuáles, por ejemplo? No hay mucho que ver en el asunto económico, ¿no? Tampoco se habla sobre la cuantificación. Hubiera esperado ver en la exposición de motivos cuánto eso va a repercutir en el crecimiento económico para este año. Tampoco se hace alusión a eso. Y bueno, ya es un tema que pasó el CAL, va a la Comisión de Desarrollo Económico. Insisto, yo creo que es algo que la ciudadanía esperó, pero yo siempre he dicho, a veces los excesos podrían ser de otra forma contraproducentes. Y eso que le puse algunas cuestiones, falta analizar algunos temas más, ¿no? Sí, y justamente eso es lo que queremos, que se analicen y que se haga un pensamiento crítico al respecto. Además, ¿qué otros temas complementarios debería tener el Estado en general para continuar con la lucha contra el crimen? Me parece positivo el tema de dejar la figura del estado de excepción. Yo creo que eso de ahí también es un mensaje claro que está plasmado en la ley. Acuérdense que la ley solamente va a entrar en vigencia
siempre y cuando el gobierno decrete el conflicto armado interno. Una vez que el gobierno desista de esto, el proyecto de la ley, si acaso será aprobado, ya deja de aplicarse. Pero me parece interesante dejar la figura del estado de excepción, por ejemplo. Yo creo que la Corte Constitucional se ha pronunciado en que no se debe haber exceso en ese sentido, y en buena hora que se lo haya puesto ya como una hoja de ruta en este marco normativo, sí, para justamente evitar estar declarando estado de excepción acá. Yo sí considero también importante el asunto de los incentivos a las familias, o los incentivos, por ejemplo, a los productores, a los agricultores, en caso son víctimas, por ejemplo, de esta cuestión de criminalidad de los grupos armados, ¿no? Pero tampoco se establece cómo va a ser el mecanismo de la entrega de los incentivos económicos, ¿no? Eso no se habla tampoco de cuestiones fiscales en ese sentido, sino que se habla de una transferencia de recursos no reembolsables, ¿no? Pero de ahí el rol de la UAFE también creo que es clave aquí, porque va a poder identificar ciertos activos, ciertas propiedades, para que sean ya parte de un proceso de investigación y automáticamente, en caso de que se compruebe, automáticamente pasan a ser propiedad del Estado. Yo creo que eso es fundamental. Y el asunto de las donaciones, bueno, habría que ver cómo estaría establecido en el reglamento, porque ¿a qué tipo de donaciones refieres? Porque si es donaciones de armas, es muy difícil que, por ejemplo, las empresas privadas puedan hacer alguna donación de armamento. Tendría que haber una importación, tendría que haber permiso, y eso se demora un poco. Pero si es donación en cuestiones de infraestructura para los cuarteles, alimentación, etcétera, bueno, yo creo que esa medida de devolver a través del pago del impuesto a la renta este tipo de donación me parece positivo, aunque hay un límite máximo del 30%, ¿no? Bien, les prevengo a producción, ya está Michelle Maffei esperando que abramos el Zoom para poderla dar paso. A propósito del tema económico, Larry, indiscutiblemente el Ecuador atraviesa por problemas económicos muy serios, falta de empleo, y hay enorme expectativa por lo que pueda hacer esta nueva asamblea en función de las expectativas que también se han dado después de las elecciones. Ahora, en el trabajo que cumple el Ejecutivo, al tener una asamblea con su propia mayoría, ¿qué puede esperarse en el campo económico durante lo que resta de este año? Bueno, acuérdense que con la asamblea anterior, el mismo gobierno de Noboa pasó algunos proyectos, bueno, algunas iniciativas legales como eficiencia económica, competencia energética, lavado de activos, el tema de potencializar el turismo. Algunas iniciativas se pasaron especialmente en la época cuando estuvo presidente Henry Crockett. Ahora, yo creo que es más bien ya no meterse en el campo normativo, sino meterse ya en el campo de la práctica, ¿no? Más búsqueda de acuerdos sociales. Ahora se pone en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur, un tema que tiene que resolverse en este segundo semestre que se viene. El tema de poner en vigencia el acuerdo comercial con Canadá, hacer un acercamiento más fuerte con África, buscar acuerdos comerciales con Panamá, que no tenemos, a pesar de que tenemos un superávit comercial de casi $1.000 millones, especialmente por temas petroleros. Debíamos hacer un acercamiento con Panamá, con Japón, etcétera. Yo creo que eso es lo que debería el gobierno pisar el acelerador para que se vean cuestiones concretas, porque hasta la frontera de exportación aumenta la producción y aumenta el empleo. Puede ser que en los últimos 10 años la reducción del empleo, entonces se necesita que en ese sentido el gobierno vaya concretando algunos resultados, ¿no? Bien, vamos a ir a una primera pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero. Esperamos que ya esté conectada Michelle Maffei. Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Safavi, que era libanés. Ahora estamos viendo Grey Putum. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro
La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo. Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gratinadas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Que es de los platos que más salen es el cocolón de cangrejo. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Continuamos con más de Hora Cero, analizando esta ley enviada por el Ejecutivo para desarticular la economía criminal. Ya está con nosotros Michelle Maffei, experta en seguridad, también para justamente analizar este tema. ¿Cómo está, Michelle? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás, José? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y el tiempo también. Muy amable. Estábamos conversando con Larry Yumibamba sobre este proyecto de ley enviado a la Asamblea que ya empieza a discutirse. Tienen, bueno, ya 29 días para analizarlo. ¿Cuál es la parte central con respecto al tema de seguridad que analice usted? Bueno, a mí algo positivo de la ley, porque siempre me gusta empezar desde el lado positivo para después, ahí sí se podría decir, funar qué es lo que está mal como tal, es el hecho de que lo hayan focalizado bien. Cuando hablamos de lavado de activos o economía criminal, es netamente un problema, una amenaza de seguridad, pero dentro del espectro económico. Muchísimas personas decían, no, esto es una cuestión de seguridad, donde inclusive hablan de allanamientos. Sí, el allanamiento como tal no tiene nada que ver con el combate contra el crimen organizado en el sentido del financiamiento ilícito o el lavado de activos. Al revés, si querían una ley económica urgente como tal para desarticular la economía criminal, hubiesen tenido que hacer una ley calificada urgente en materia económica, pero del lavado de activos. O sea, no hubiese sido económica criminal, sino netamente el lavado de activos, porque la única forma que se pueda mover la economía criminal es vía lavado de activos. Entonces, evidentemente, se notó que el jurista, el abogado que posiblemente escribió eso, y por qué me doy cuenta que fue un abogado o abogados, básicamente porque fueron netamente a lo legal. Voy a poner en este artículo voy a agregar esto o voy a modificar ciertos artículos, y no hay una propuesta desde la base de seguridad de, ¿sabes qué? Quiero armar un departamento especializado dentro de Policía Nacional de combate contra el crimen organizado, o quiero tumbar abajo inmobiliar que no me sirve de absolutamente nada cuando quiero aplicar la ley de estas nuevas competencias que van a trabajar incluso conjunto con el SRI para poder tener información e inteligencia, más apropiada para todo lo que es lavado de activos dentro del sistema financiero, porque el 80% del lavado de activos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, cuando hablamos de crimen organizado, el lavado de activos del 80% ocurre dentro del sistema financiero nacional y por default el sistema financiero internacional, porque es una forma mucho más eficiente de lavar activos. Es mucho más fácil que te encuentren en el delito de lavado de activos si es que tú empiezas a invertir demasiado en el sector inmobiliario o en carros de alta gama, o también en el sector turístico, en el hotelero, que se lava también muchísimos activos. Pero lo que a mí sí me gustó dentro de esta reforma muy judicial, demasiado judicial, porque yo no soy jurista, vuelvo a recalcar, por eso puede ser que mi apreciación sea demasiado subjetiva como tal, es que ellos toman en consideración que la asociación al crimen organizado, la pertenencia a un grupo organizado como tal,
son no solamente los miembros, sino también aquellas personas que ejercen un rol de dirección, organización, planificación y financiamiento, para atribuir un grado de dominio de potencia al grupo de delincuencia organizada. Es decir, están usando la asociación, como por ejemplo la novia o la esposa de alias Fito, por asociación a Fito, son parte del grupo de delincuencia organizada, porque evidentemente ellas son perfiles interesantes para lavar activos o para ganar concursos públicos vía la CERCOP, que también son utilizados para lavar activos. Michelle. Ahora, lo otro que me pareció interesante, para resumírtelo muy puntual, es el allanamiento sin orden judicial. Ojo, que cuando uno está, en efecto, en un estado que tiene una política de seguridad ciudadana, donde no solamente el sector público está articulando con el sector privado y también la sociedad civil, tener allanamientos sin orden judicial sucede. Porque sí, cuando tú tienes la asociación de ciertas personas con GDO, tú puedes allanar. El problema es que ¿qué pasa aquí en el Ecuador si te allanan tu casa solamente porque eres oposición política y no tienes nada que ver y no estás asociado a un grupo de delincuencia organizada? Y en el Ecuador eso sucede. Michelle, justamente a eso quería referirme y me gustaría también la impresión de Larry. Indiscutiblemente la forma más polémica que se ha armado en redes, en discusiones y también en diferentes entrevistas con diferentes entrevistados, no solamente de gobierno o de oposición, en general, es esa preocupación, que de repente alguien pueda acusar a otra persona o a una empresa y envía una comunicación a Fiscalía y sin ninguna prueba hay allanamientos y demás. Entonces se puede producir algo pues indebido, ilegal o injusto. ¿Cómo matizar aquello y cuál es entonces el medio perfecto o perfectible para evitar aquello? Es decir, injusticias. Michelle. Larry o Michelle, primero usted y luego Larry. Gracias. Disculpa. Primero yo. Ok. El único medio es teniendo un sistema judicial que no esté, básicamente, que no genere impunidad. Ahora, en el Ecuador hay una impunidad y en América Latina una impunidad enorme. Justo en un reporte del BID del 2017, y yo no creo que las estadísticas hayan cambiado, hay una impunidad terrible en el sistema judicial en América Latina y también en el Ecuador del 95% en los casos de los homicidios. Es decir, si yo quiero ser sicaria, yo sé que el 95% de los casos yo los voy a ganar y posiblemente no vaya nunca a un CPL, a un centro de privación de libertad. Solamente si estoy en el 5% ahí de la mala suerte de que voy a terminar en un centro de privación de libertad justo por la impunidad y la corrupción. Ahora, históricamente, cuando hablamos del sistema judicial, fiscales y jueces, no solamente los jueces, y los servicios de inteligencia del Estado, como la UAFE, como el CIES, no han sido utilizadas para generar inteligencia estratégica. En el Ecuador no se genera inteligencia estratégica, sino son utilizados para perseguir a opositores políticos. Es decir, ¿cómo le puedo joder la vida a alguien que no está apoyándome y que es mi talón de Aquiles? Eso a mí me parece miserable, porque a mí qué me importa si a la otra persona no le caigo bien. Hago bien mi trabajo y así la oposición política esté hablando de A a la Z y diciendo cómo yo me voy a morir. Si doy resultados en materia de prevención del crimen organizado, yo evidentemente voy a ganar y mi partido va a ganar las elecciones. O sea, es autoevidente. Ahora, ¿cómo se puede evitar el hecho de que por ejemplo, Policía Nacional no me allane mi casa? No se puede evitar si es que pasa esa ley. Ahora, si tuviésemos, en efecto, Policía Nacional no cooptada, Fuerzas Armadas no cooptadas, un fiscal como tal, que a mí me parece una cuestión, una anormalidad que dice incluso en uno de los artículos o uno de los acápites como tal, dice que Fiscalía General en un plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la presente ley efectuará todas las acciones necesarias para la creación y formación de fiscales especializados en conflicto armado interno a nivel nacional. Es decir, voy a especializar en 90 días, en 2 meses, a un fiscal en todo lo que es
materia de crimen organizado transnacional, y eso va mucho más allá de la Convención de Palermo. O sea, están locos. Hay personas que dedican su vida a esto y en 2 meses no van a ser un fiscal, así el fiscal sea alguien genial intelectualmente hablando. O sea, es una anormalidad. Y por otro lado, enfocándonos nuevamente en el allanamiento, los fiscales se prestan para, lamentablemente, ser cooptados por estas estructuras criminales. Les dan billete. Esperemos. Y justo por eso, posiblemente... Sí, déjeme continuar primero analizando aquello. Me gustaría que Larry nos cuente, Larry, cuál es su apreciación con respecto a este tema, antes de continuar con lo que decía Michelle, para seguir analizando la posición también de los fiscales. A ver, si aprueba la ley, los allanamientos se van a dar sin orden judicial. Eso es evidente, eso no va a cambiar, coincido con el criterio de Michelle. El asunto es cómo identificar. Ese es el tema. Bueno, no sé si en el debate la Comisión de Desarrollo Económico lleguen a hacer algunas aportaciones adicionales, pero sí considero fundamental en que en caso de que exista algún vacío, porque de hecho va a generar mucha suspicacia, mucha subjetividad, lo tendrán que de alguna otra forma acomodar con el reglamento. Pero el tema está latente, ¿no? Yo veo aquí que es un tema, por ejemplo, de hasta cuándo va a durar el conflicto armado interno, años, por ejemplo. Eso podría generar también de un mensaje a la oposición, que, por ejemplo, a veces crítica con el gobierno y que no tiene nada que ver con esta situación, pueda sentir una política de amedrentamiento. Pero el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo. Cuidado con los excesos. En su momento, por ejemplo, caso Fujimori, ¿no? El caso de Pinochet, en la época reciente Bukele, aunque Bukele todavía no es juzgado por la historia, ¿cómo han terminado, ¿no? Entonces, cuando se generan este tipo de políticas que, si bien es cierto, la ciudadanía aspira a resultados, pero cuidado, nos lleva a un proceso que llega a sobrepasar los límites de lo legal, los límites de lo constitucional, y se convierte ya en armas de persecución hacia políticos que podrían estar en el campo de la tortura o en el campo de crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuidado eso. Yo siempre he dicho que en el Ecuador, cuando se establece este tipo de normativa, siempre hay esos excesos. Y por esos pequeños excesos es que comienzan las repercusiones contra un gobierno cuando ya deja de funcionar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Insisto, en la parte económica, yo creo que muy poco se ha valorado ese sentido. Ni siquiera han dicho, como se lo mencioné al inicio de la entrevista, cuánto va a ser los resultados en cuanto al crecimiento económico, generación de empleo, en el asunto, por ejemplo, de si estas desarticulaciones de las bandas criminales, especialmente el económico, cuánto podría repercutir ya en el campo, por ejemplo, de las actividades productivas, etcétera. Eso, por ejemplo, no se ha visto. Ojalá aporten eso los asambleístas en la Comisión de Desarrollo Económico, porque es una de las grandes falencias que yo veo del proyecto de ley, ¿no? Bueno, es indudable además que para que la Asamblea, que ahora, de acuerdo a los discursos del presidente Olsen y también de varios asambleístas del gobierno en cuanto a cambiar su imagen, es fundamental que tengan una mejor comunicación y que leyes como esta o proyectos como este sean delineados y sean bien comunicados para que los ciudadanos tengan en pensamiento crítico la sociedad en general, no solamente se atañen a 1 o 2 puntos, sino a todo el proceso de la ley, y para eso la Asamblea tiene mecanismos de comunicación ante la sociedad. Ahora, quiero dejar un momento a un lado la ley y preguntarle, por ejemplo, a Michelle, con respecto a lo que ocurrió en su momento, por ejemplo, en Colombia, 2 jueces sin rostro, los fiscales que trabajaban en función de atacar al crimen organizado, pero que tenían una protección para evitar la filtración y también que estén inmersos dentro de procesos ilegales o que formen parte de las mafias. ¿Qué tan posible es eso en el Ecuador? En el Ecuador es muy posible los jueces sin rostro. Pero, por ejemplo, y voy a dar ahí una crítica, sé que ya no vamos a hablar de la ley, pero, por ejemplo, los allanamientos sin orden judicial
tendría sentido en una forma muy aplicable a Bukele. ¿En qué sentido? Y a mí me llama la atención que ellos no digan para qué. En El Salvador, cuando llegan a la casa de un marero, porque la inteligencia de quiénes son miembros de CDO, el CIES lo maneja muy bien. El CIES te puede manejar muy bien si tú tienes una moza o si tú tienes una tumbamoza, o sea, con mucha facilidad, porque el CIES tiene los mecanismos. Otra cuestión es que se digan, es que no tenemos los mecanismos. No, sí tienen los mecanismos, así sea a la tradicional, a la antigua, que es seguimiento a esa persona. Y lo pueden sacar esa información, pero no lo utilizan como inteligencia estratégica. Pero en El Salvador, cuando van a agarrar a un marero o a un miembro de Barrio 18 y no lo encuentran en su domicilio, encuentran a la esposa, a la novia, a los padres. Y si los padres no quieren ayudarle, o la novia o la pareja sentimental no los quiere ayudar, si no los encontraban a estos mareros, se llevaban a su pareja sentimental o a sus padres. Y los pocos mareros que están libres como tal en El Salvador tienen un trabajo totalmente legal, son taxistas, trabajan para una empresa. ¿Y por qué no vuelven a delinquir? Es porque ya se llevaron a alguien de su familia o alguien que ellos se preocupaban. Entonces no quieren que suceda eso con alguien más dentro de su círculo cercano. Bien, ahora, es indiscutible que lo que usted está analizando en El Salvador, en Colombia, en Perú, que vivieron momentos terribles con respecto al narcotráfico y narcoterrorismo, sobre todo Perú con Sendero Luminoso, el MRTA, etcétera, y lograron en su momento controlarlos y hasta derrotarlos. Y en Colombia pasó lo mismo con los grandes cárteles, al menos se logró controlar después de la muerte de Pablo Escobar, etcétera. El poder que tenían tanto las Fuerzas Armadas como la policía no solamente era de la formalidad de su policía y Fuerzas Armadas, sino de instaurar grupos especializados fuera de la policía y de las Fuerzas Armadas específicos, lo que ocurre en Estados Unidos con la DEA o con la propia CIA. Eso es lo que también está en discusión acá y por eso muchos, inclusive el propio presidente de la República, ha dicho que se requiere ayuda internacional. ¿Qué tan factible lo analiza usted con respecto a los viajes que hizo el presidente de la República en sitios específicos, como por ejemplo el propio Israel? Me gustaría su opinión y también de Larry Yomiabamba. Bueno, mi opinión es que evidentemente la gira internacional de Daniel Noboa fue una muy buena, ahí sí, idea. Le aplaudo a la persona que le haya dicho, ¿sabes qué? Deberíamos vender el Ecuador de otra forma, porque el Ecuador tiene una imagen muy, muy mala internacionalmente, y no solamente del norte global, sino también dentro de la región. Yo creo que debería ir el presidente de urgencia a Argentina, porque Argentina tiene muchísimos buenos lazos con la Guardia Civil italiana también, y evidentemente están más cerca que Italia, y ellos nos pueden ayudar un poco en la actualización también del Ministerio de Seguridad como tal. Yo no creo que deberíamos tener ya un Ministerio del Interior, sino un Ministerio de Seguridad. Y por otro lado, sí, es una excelente idea tener un departamento especializado de combate contra el crimen organizado, pero el Ecuador no tiene mucho dinero. ¿Cuál es mi recomendación? Por ejemplo, que dentro de Policía Nacional haya un departamento especializado de combate contra el crimen organizado y que no sea Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, lamentablemente, ellos no saben cómo lidiar con civiles, indiferentemente que sean delincuentes o no, sino que Fuerzas Armadas lo que saben es matar. O sea, son asesinos entrenados. Y está bien, porque ese es el punto de Fuerzas Armadas. Si Colombia, por ese motivo, nos empieza a invadir, nuestras Fuerzas Armadas no van a decir, oh, señor militar colombiano, ¿qué hace? Que quería entrar a territorio ecuatoriano, simplemente voy a ir y dar balas. Ese es el por qué. Ahora, la cooperación internacional del Ecuador al mundo, sí, la cooperación es muy necesaria, es excelente, porque nosotros necesitamos poner en orden nuestra casa. La cooperación es un plus, es básicamente como quiero bajar de peso. Voy a dar un ejemplo súper burdo. Quiero bajar de peso. El gimnasio es un plus al bajar de peso. En realidad lo que te genera, y básicamente parecería que el Ecuador lo que quiere es un poquito sacársela y
decir queremos cooperación internacional para que vengan a organizar problemas que nosotros deberíamos estar encontrando la solución. Y un gran ejemplo es una de las leyes de este documento económico urgente, que es el capítulo 4, que dice reformas a la ley de régimen tributario interno, que yo hubiese esperado que, quieren hacer ciertos cambios del SRI. No, ¿qué es lo que nos dice? En uno de los artículos, en el artículo 32, dice: los contribuyentes que realicen acciones a favor de Policía Nacional o Fuerzas Armadas en equipamiento y suministros como tal, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causada del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado sin derecho a la devolución. O sea, ¿qué es lo que quieren? Por favor, dónenos chalecos, armas y municiones y les voy a quitar sus impuestos, o sea, voy a minimizar el impuesto que ustedes tengan que pagar. Eso es una forma de decir, ¿sabes qué? Lo que quiero es billete. Y lamentablemente durante la administración de la señora Palencia, ese era lo que los diplomáticos y cooperación internacional recetaban, de que ellos no querían cooperación, sino que lo que querían era billete, y nadie les va a dar billete. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y luego conoceremos también la impresión de Larry Yomibamba sobre este tema y sobre todo cómo queda en el contexto internacional el Ecuador después de la gira del presidente de la República y su comitiva. Ya regresamos. ¿Qué significa Yacuviña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, pero alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Puyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guauranos. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gusta, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar. Varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Bien, continuamos con Hora Cero. Les recordamos que nos siguen a través de RTW24 en YouTube, también en CNT, por supuesto en Canal 14 de Claro y también de Stream en RTU a partir de las 17 horas en Canal 177 y por supuesto por los canales de 24/7, todos los días Hora Cero. Saludos cordiales también a los ecuatorianos migrantes. Recordemos, el día jueves tendremos un programa especial para ellos, tanto a los ecuatorianos que están en Estados Unidos como en Europa. Estamos conversando con Larry Yomibamba, analista económico, y también con Michelle Maffei, experta en seguridad, sobre la ley para proteger y para evitar más conflictos con la criminalidad, pero también analizando lo que ocurre con respecto a la situación económica del país. Y a propósito de eso, Larry, me gustaría que hagamos o usted haga un recuento de lo que ha ocurrido en estos meses del año y lo que se proyecta para los próximos meses, porque en materia petrolera hay problemas muy serios
Y por ejemplo, Nelson Baldión, que es un experto petrolero a quien permanentemente estamos contactando, dice entre otras cosas que Goldman Sachs ha aumentado su pronóstico de demanda mundial de petróleo, pero ha mantenido sus predicciones de precios para el crudo Brent y el WTI para el año en curso, a pesar de que los valores comerciales actuales superan esas proyecciones, y afirma que los precios futuros del petróleo podrían caer significativamente si la guerra arancelaria empeora y la OPEP Plus restaura su suministro de petróleo previamente reducido. ¿En qué nos afecta eso a los ecuatorianos? El Ecuador enfrenta bajo crecimiento para este año, es un rebote económico, bajo la CEPAL sacó un informe del 1.5%, bajo en la promoción, bajo el promedio de la región, aunque ya se estableció una pausa tributaria, ¿no? Me refiero específicamente a la pausa arancelaria, parece que están normalizados los mercados. Pero en caso de que, por ejemplo, no haya un acuerdo entre China y los Estados Unidos en materia de una equidad en el momento de establecer sus aranceles para el comercio mutuo entre países, bueno, la situación podría empeorar. Por el momento se han calmado los mercados de valores, por el momento se han estabilizado los precios, por el momento se ha alejado el aspecto de recesión mundial que se venía proyectando, ¿no? Si bien es cierto, el Fondo Monetario, la CAF y también el BID sacaron sus proyecciones, la situación es un poco compleja. Ahora, en materia ya interna, la producción petrolera ha disminuido, pero el precio sigue siendo un poco alto de acuerdo a cómo está establecido en el presupuesto. No genera muchas complicaciones en materia de las finanzas públicas, pero hay que ser muy claro, en nuestro país se gasta más de lo que tenemos por ingreso. Entonces, solamente el déficit fiscal para este año son de 5.000 millones y necesitan fuentes de financiamiento por aproximadamente unos 14.000 millones de dólares. El desafío es tratar de llegar a ese financiamiento, porque si no, la economía se puede ralentizar. Entonces, este tema de proyecto de ley, si bien es cierto, nos lleva a una discusión en materia de seguridad, pero no va a resolver los problemas que tenemos en la vida cotidiana en materia económica. Entonces, por eso le decía, bueno, está el asunto de los acuerdos comerciales, está el asunto de revisar la metodología para el cálculo de la tasa de interés activa. Creemos que en dolarización los techos máximos no pueden ser de 2 dígitos, sino un solo dígito. Está también, ser más eficiente en el gasto. Ojalá que en el presupuesto 2026, ya no 2025, se utilice la metodología de presupuesto base cero para ir eliminando muchos gastos improductivos. El tema es concentrarse en el crecimiento, pero primero sanear las finanzas públicas. Y en la medida que, por ejemplo, vayamos consiguiendo resultados como disminución de tasa de interés, ver hasta qué punto se puede revisar el tema del impuesto a la renta, no el tema del gasto tributario, sino el tema del impuesto a la renta. Entonces, ¿para qué? Para ir generando ciertos mensajes positivos, sin perjuicio de que, por ejemplo, el tema de los acuerdos comerciales viene a ser crucial. Pero aquí ya no se necesita un frente económico, se necesita que todo el gobierno se volque a ¿qué? A conseguir lo que el presidente en su momento dijo durante la campaña electoral, que quiere que la economía crezca al 4%. Ese se debería ser el desafío y hacia allá debe apuntar los esfuerzos del gobierno, ¿no? Bien, Michelle, dentro del contexto internacional, Ecuador, usted mencionaba antes del corte que efectivamente la imagen del Ecuador es muy mala con respecto a la crisis de inseguridad que hemos vivido, a la criminalidad enorme, y eso pues ha trascendido, los titulares han sido terribles en materia internacional. Después del viaje del presidente, después de los acuerdos que ha mencionado y también de la estrategia, sin duda, que debe aplicarla en materia internacional, dentro del contexto, por ejemplo, Estados Unidos, Ecuador, ¿cómo está geopolíticamente nuestro país? Bueno, no ha cambiado, ojo. No es como en Ecuador de que viene una cara bonita y cambian de una la percepción. Lo que generó la visita internacional es posicionar a Estados Unidos de que uno es un presidente joven con una esposa joven influencer, que eso a los jóvenes lamentablemente cala muchísimo, y por otro lado posicionarse políticamente
él visitó Medio Oriente y todos los países de Europa que son bien vistos por la administración de Trump. Entonces, básicamente, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos este problema con un movimiento progresista. Esta era la imagen que ha tenido el Ecuador. Tuvimos después un gobierno de derecha altamente que lamentablemente no cumplió las expectativas, que fue con Guillermo Lasso, y que queremos dar esta cara refrescada al Ecuador como tal, una cara fresca. Eso fue algo positivo, pero de momento no hay un porqué sostenible de que el mundo internacional debería vernos con otros ojos, porque no hemos mejorado la inseguridad. El Ecuador, que crezca 4%, es una enormidad. Yo creo que ni China tiene como expectativa crecer un 4% este año. O sea, crecer al 4%. Eso es un milagro, como si alguien partiera el mar en dos enfrente de nosotros. O sea, son objetivos que básicamente son inalcanzables. Y eso no estamos dando a la comunidad internacional, no estamos dando resultados, tampoco estamos mejorando la situación de impunidad en el Ecuador, tampoco estamos mejorando la situación tampoco de democracia, tampoco estamos mejorando la situación de salud, de educación, de infraestructura. ¿Cómo se ve nuestro país cuando llega alguien, un extranjero? Los aeropuertos dicen mucho. La gente de aeropuerto es una desgracia, la infraestructura de los aeropuertos. Gracias, nuestras ciudades son horrorosas. No solamente Guayaquil, sino también Quito. Entonces, evidentemente, nosotros no estamos cambiando la imagen internacional. Una visita internacional es simplemente voy a refrescar un poco la imagen que en el Ecuador ha tenido para ver qué es lo que podemos lograr. Ahora, yo no creo que hayan podido lograr mucho, porque evidentemente sacan esta ley o esta reforma de ley donde dicen si me das chalecos o armas te voy a bajar el impuesto a la renta. Entonces yo creo que es básicamente una cuestión que ya por default el gobierno sabe, pero lo que quiere es mandar los signos apropiados a la administración de Trump y directamente a Trump. Tal es la cuestión de que Bobby Kennedy va a venir al posicionamiento de Daniel Noboa, que es una persona extremadamente influyente en la política de Estados Unidos y en general él es una persona extremadamente influyente. Michelle, es indudable que lo que usted está diciendo es cierto, es una verdad dolorosa lo que ocurre con la imagen de nuestro país, pero también es importante que luego de ese viaje, de las proyecciones que se ha hecho, de las presentaciones y las expectativas, tienen que haber algunos resultados, pero para que esos resultados se den, tiene que haber cosas complementarias. Esta ley, perfectible, pero una ley, y luego vendrán otras, y el trabajo que debe cumplir el legislativo. Lo hemos dicho en otras entrevistas y en otros comentarios, el Ejecutivo no puede solo, tiene que haber un trabajo en conjunto con las otras funciones del Estado y también con la sociedad en general. Ningún país puede salir solo si no es unido y no dividido. En ese sentido, por ejemplo, Larry, me gustaría saber lo que opinan los empresarios privados después de que ya terminaron las elecciones, de que ya tenemos una asamblea con una proyección clarísima, de que ya las reglas del juego parecen mucho más claras que antes de las elecciones. Entonces, puede haber más liquidez, puede haber más empleo o al menos más tranquilidad para poder buscar socios internacionales. Sabemos que los bancos tienen y muchísima plata. Entonces, ¿cómo lograr dinamizar la economía para no quedarnos solamente en esa imagen deplorable que tiene el Ecuador, Larry? Bueno, concentrarse en la visión, pues, ¿no? Porque cuando empezó el gobierno de Noboa en el 2023, presentaron un Plan Nacional de Desarrollo de 2 años. Ahora necesitamos saber cuál va a ser su Plan Nacional de Desarrollo en cara a los próximos 4 años. Entonces, nosotros arrastramos un modelo de desarrollo basado en nuestros productos primarios, especialmente para exportación. Entonces, si queremos cambiar esa realidad, también trabajar en la coyuntura. Algunas medidas que mencioné son de carácter coyuntural, son de corto plazo. También hay que dejar claro el camino hacia dónde se transita. Entonces, yo creo que ahora el gobierno debe concentrarse en las reformas parciales, ya que no va por constituyente,
no va a la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de que se establezcan, por ejemplo, cuál va a ser el nuevo sistema económico para el país, porque la Constitución del 2008 habla de un sistema social y solidario, que debe ser totalmente cambiado si queremos realmente generar cambios positivos y una hoja de ruta clara. También el asunto del dólar en la Constitución, la eliminación del Banco Central, que se quite cualquier mecanismo de financiamiento de la banca pública para el Estado, eso también está en la Constitución Política para el Ecuador. O sea, aquí yo creo que el tema de las reformas parciales de la Constitución tienen que marcar la hoja de ruta. Eso es lo que piden los empresarios quieren certezas. Que exista también la pausa tributaria, yo creo que eso es también importante, pero la última palabra la tiene el gobierno y su equipo. O sea, crecer al 4% dependerá mucho de lo que quiera hacer el gobierno. Si logra inyectar 3.000 millones a la economía para obras de infraestructura, puede conseguir esa meta, pero depende de cómo consiga los recursos. Pero más que en 2025 hay que concentrarse en el 2026, porque este año es de rebote económico. Con un impulso la economía rebota más, pero el desafío está prácticamente en el 2026. Para eso tiene que establecer todas estas reformas en este año. Larry, pero perdón que le interrumpa. En este año, cuidado le pase lo que le pasó a Guillermo Lasso, que postergó la reforma y lastimosamente la economía nunca creció de manera importante. Larry, pero perdón que le interrumpa, pero a ver, con este discurso, y perdóneme que use esa palabra, venimos ya desde varios años. Primero por el COVID, después por la muerte cruzada, después porque no sabemos si va a ganar la izquierda o la derecha, después ahora que ganó el presidente, ¿qué va a pasar con la Asamblea? Ya sabemos ahora quién está manejando la Asamblea y ahora quién va a ser su nuevo gabinete. O sea, siempre estamos en esa expectativa y ahora pensar en que ya el año prácticamente está perdido y hay que empezar en el 2026. Mi querido Larry y Michelle, en nuestro país, las personas que viven del día a día, que no tienen un empleo seguro, que no tienen un empleo fino, tranquilo, con una lógica de decir, ok, este es mi presupuesto mensual, viven el día a día con una incertidumbre enorme. Si a ellos les decimos, señores, este año está perdido, ¿qué pueden esperar? Entonces, yo creo que hay que analizar no solamente la macroeconomía, sino también el día a día, el verdadero sector de los pequeños empleos, de los empleos informales, deben tener una estrategia particular. Y hasta allí yo no veo que la política aterrice en aquello, no sé si me equivoco. El tema es que la dinámica de la economía es permanente. No sé, Michelle, por favor. No, Larry, tú dale porque evidentemente es algo económico, pero yo lo puedo decir desde el lado de crimen organizado. Hay una razón objetiva, entre comillas. Yo no creo que sea una razón objetiva de que la pobreza es lo que te dicta la delincuencia. Ahora, si vemos en términos macro, o una estadística macro, la región más desigual en el mundo es América Latina y por default la región más violenta del mundo es América Latina. Nosotros tenemos unas tasas mucho más altas que África en términos de homicidio incluso. Entonces, eso es grave. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos de gente de clase media que tienen títulos, PhDs que no tienen empleo. Hay 10 a nivel nacional, hay 10 personas que son especialistas en prevención de crimen organizado, el gobierno dándose contra las paredes de un lado y del otro, y ninguno ha trabajado con el gobierno y ninguno está recibiendo un salario público del gobierno, que es como $5,000. O sea, O sea, la economía evidentemente les vale madres eventualmente al gobierno y sigue importante. Yo genuinamente creo que la pobreza es un problema para el Ecuador, pero no necesariamente es el que atribuye el problema de inseguridad en el Ecuador. Es una variable, sí, que debería ser tomada en consideración, pero es una variable de miles de otras variables. Ahora, ¿por qué no se genera que el Ecuador como tal crezca económicamente? Es porque es autoevidente, y no soy economista, pero voy a hablar muchísimo en términos de que varios economistas me han dicho. No hacen planes focalizados a largo plazo de inversión, y por otro lado, las personas que están
dirigiendo la economía en el Ecuador, en lugar de hacer su trabajo, lo que hacen posiblemente es pasarla bien y robar. Y por eso es que no hacen bien los planes como tal de económicos para el Ecuador. Y por eso el Ecuador va a seguir teniendo en lugar de un crecimiento, una implosión económica. No hay trabajo. Las ONGs hace 2 semanas desemplearon a 600 personas, por ejemplo, en ACNUR, 600 personas a la calle por falta de fondos, por el hecho que la USAID cerró, y el gobierno y tampoco la empresa privada ha generado la cantidad de empleos o de posiciones de empleo para que la gente desempleada pueda y aplicar un empleo en general. Entonces, no sé, Larry, que es más al lado del económico, qué es lo que tendría que decir. Larry. A ver, las empresas se manejan en función de expectativas, ¿no? Tema de seguridad, bueno, ya ha mandado un mensaje el gobierno positivo, pero ahora vamos al tema de cuestiones tributarias, ¿no? Si hay una tasa tributaria, todos los empresarios, desde chiquito al más grande, comienzan a hacer sus planificaciones de inversión o de reinversión. Sí. Tercero, el tema del financiamiento. Yo creo que si la banca comienza a revisar el tema de las tasas de interés activas, le va a beneficiar a la propia banca, porque va a despertar el interés, ¿sí?, de que la gente acceda a créditos para poder generar inversión. Entonces, yo digo, ahí están algunos elementos para poder revertir esta tendencia, sin perjuicio que también cuando hay este tipo de bajo crecimiento, que ya son por 10 años, recursos para obras de infraestructura, especialmente en carretera, que hay que hacer el mantenimiento adecuado, eso también genera otro mensaje, que de alguna forma permite un apalancamiento del sector privado. Entonces, yo creo que eso debe ser la tónica. La cuestión, y eso a mí lo que me preocupa, que, por ejemplo, se aprueban proyectos de eficiencia económica con remisiones tributarias y algunos beneficios de carácter legal como la zona franca. Por otro lado, la competitividad energética, aunque falta mucho por trabajar ahí, pero dan el primer paso. En materia de turismo también se generan ciertos incentivos, pero viene el paquetazo económico y comienzan a subir el IVA, comienzan a generar la autorretención de las grandes empresas y comienzan a generar contribuciones a la banca, entonces frenan cualquier tipo de inversión. Entonces yo creo que en ese sentido el Frente Económico ha fallado. Si van a generar al menos incentivos para producir, que no los corten con incremento de impuestos, pero tiene que ir alineado. Y en la medida que, por ejemplo, eso se alinee más la inversión pública, se puede generar un efecto multiplicador en la economía. Si no es así, lastimosamente seguirá la cuestión del estancamiento. La gente mirará dónde invertir, se irá a Perú, se irá a Colombia. Gente seguirá saliendo del país. Solamente el año pasado hay neto 92 personas que no regresaron. Entonces, esa cuestión, si el gobierno no toma cartas sobre el asunto, porque lastimosamente en el Ecuador todo el mundo está a la expectativa de las decisiones del gobierno. Si el gobierno manda señales positivas, la gente trabaja tranquilo y en paz. Bien, estamos concluyendo el programa. Es una panorámica evidentemente muy compleja, con muchísimos desafíos, como en este país generalmente nos tienen acostumbrados, pero nada que podamos decir de que estamos totalmente destruidos. Al contrario, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir inventando la forma para en el día a día llevar el pan a la casa. Pero también los políticos y los empresarios tienen que darnos planes y también esa esperanza de mejores días para el Ecuador. Somos un país megadiverso, somos un país extraordinario. Plagado por crisis y por problemas, es evidente, pero también tenemos bondades y fortalezas. Muchísimas gracias a Michelle y también a Larry por haber estado aquí en este programa y por supuesto quedan cordialmente invitados a una próxima oportunidad. Con ustedes, amigos televidentes, hasta el día de mañana, Dios mediante. Los ecuatorianos que salieron del país.